Encontré una prueba de embarazo positiva en el coche de mi marido, y no es mía. Era el final del turno, volví a casa, agotada como siempre, pero con una extraña tensión interna que crecía en mí desde hacía semanas. Soy oficial de policía, trabajo en la unidad de seguridad interna. Estoy acostumbrada a las mentiras, estoy acostumbrada al crimen, he visto la muerte, pero lo que pasó después me rompió por completo. Porque este caso se volvió personal. Todo comenzó con una intuición. Un detalle desagradable, su perfume permanecía en la ropa incluso cuando estaba en el gimnasio. Una mancha en la camisa que apareció sin explicación. Su teléfono se volvió más encriptado que los archivos estatales. Y entonces me rompí a mí misma. Activé todas mis habilidades, toda mi preparación, para desenmascarar a alguien a quien nunca imaginé como sospechoso. A mi marido. Empecé por lo más primitivo. El GPS de su coche. Sus rutas se volvieron demasiado repetitivas. Decía que trabajaba horas extra, pero siempre se detenía frente a la misma casa los miércoles y viernes. Esperé el momento en que olvidó las llaves en el coche, y entonces lo vi. Una prueba de embarazo. Positiva. En la guantera. Envuelta en una servilleta. Como una prueba sangrienta. Y entendí, esto era más que una traición. Era algo más profundo, más podrido, algo que latía en la base misma de mi existencia. No podía respirar. El corazón me latía en la garganta, el cerebro se negaba a aceptar lo obvio. Volví a poner la prueba en su sitio y salí del coche como si nada hubiera pasado. Pero algo en mí se rompió. Todo el mundo que había construido durante años se resquebrajó como un cristal bajo una bala. Sabía que debía actuar con frialdad. En silencio. Observar. Y comencé la vigilancia. Como una sombra. Sin emociones, sin piedad. Cámaras de vigilancia que instalé en su coche, programas para leer mensajes. Me convertí en lo que había estado cazando durante años. Y lo que vi me impactó más que cualquier caso que haya investigado jamás. Él se veía con ella. Con su ex. Aquella a la que llamaba el mayor error de su vida. La que una vez quiso arruinar nuestra boda. Se besaban en su coche, reían como una pareja de adolescentes. Y ella se tocaba el vientre. Empecé a contar. Las fechas coincidían. Su vientre ya se notaba redondeado. 6º mes. Y entonces lo comprendí, mientras yo pasaba las noches atrapando traficantes de droga, arriesgando mi vida, mi marido embarazaba a la mujer que juró borrar de su memoria. Y luego apareció otro hecho que lo cambió todo. No solo se veían. Llevaban una vida doble. Ella sabía de mí. Y callaba. Y él la alimentaba con promesas, promesas de divorcio, de una nueva vida, de una familia. Estaba sentada en el coche, frente a su casa, mirando cómo él salía con una bolsa de ropa. Y entendí, él vivía en dos mundos, mientras yo vivía en una mentira. Quería gritar, romper cosas, vengarme. Pero no hice nada. Porque en mi cabeza empezaba a tomar forma otro plan. Esto no fue solo una traición. Fue una puñalada por la espalda cuando yo estaba en la línea de fuego. Y no pensaba ser la víctima. Me convertiré en su castigo. Empecé con pequeñas cosas. Estudié sus rutas diarias, su horario de visitas a la clínica, su supermercado favorito, incluso las horas en que sacaba al perro. No necesitaba amenazas, no necesitaba gritar. Quería que se rompieran desde dentro. Como me rompí yo. Ya no era una esposa. Me convertí en una depredadora. Silenciosa, invisible, pero presente. No pensaba matar a nadie, no planeaba la muerte de nadie. Pero sabía cómo hacer que alguien le temiera hasta su propia sombra. Especialmente cuando sabes cómo funciona el miedo. Y yo lo sabía. Porque trabajaba con él cada día. Para la primera semana, organicé una filtración de información sobre su dirección. Hice que pareciera un error accidental en la base de datos. Y a los pocos días, aparecieron desconocidos cerca de su apartamento. Casualidad. Una pequeña grieta en la fachada perfecta de su nueva vida.
Luego, mensajes anónimos, fotos tomadas desde lejos. Ella con él. Ella sola. Ella con su barriga. No escribí nada directo. Solo insinuaciones. Frases que hacían que su corazón se encogiera. Palabras que se quedaban en la cabeza por mucho tiempo. No me bastaba con el dolor. Quería que supiera que existo. Que veo cada uno de sus pasos. Y que no voy a perdonar. Mi marido actuaba como si todo estuviera bien. Venía a casa, sonreía, preparaba la cena. Y yo quería gritarle en la cara. Pero me callaba. Lo estudiaba como a un objetivo de vigilancia. Contaba cuántas veces por semana le llamaba. Oía cómo mentía. Me mentía a mí. Le mentía a ella. Se mentía a sí mismo. Y entonces encontré su carta. No un correo electrónico. Una carta real. Escrita a mano. Escondida en un libro de su escritorio. No sé por qué no la quemó. Tal vez pensó que nunca la encontraría. En ella hablaba del nombre del bebé. De cómo soñaban con una casa en las afueras. De cómo estaba cansada de ser un secreto. Me dio un golpe de calor. En un instante, todo estalló en mi cabeza, su futuro, mi pasado, mi presente. Me imaginé de pie con una escopeta frente a él, obligándolo a elegir. Pero sabía que esos no eran mis métodos. Mi arma era la psicología. El miedo. La destrucción de la confianza. Y la pérdida total de control. Decidí que empezaría con él. Quería que él mismo lo destruyera todo. Con sus propias manos. Que se convirtiera en víctima de sus propias mentiras. Y sabía cómo hacerlo. Dejé su portátil abierto con una conversación sospechosa. Transferí su sueldo a otra cuenta. Pedí vacaciones, pero le dije que tenía turno de noche. Me borré de su agenda. Y empezó a entrar en pánico. Me llamaba 10 veces. Enviaba mensajes, preguntaba dónde estaba. Su voz temblaba cuando no le respondía a propósito. No sabía si estaba viva o muerta. Y luego, cuando aparecí de repente en casa en mitad de la noche, sin palabras, sin explicaciones, estaba al borde. Y yo solo sonreí. Y me fui a duchar. Él se sentó en la oscuridad, en silencio, con miedo en los ojos. Y entendí, por fin empezaba a sentir lo que siento yo. Pero esto es solo el comienzo. Porque el verdadero horror aún está por venir. Lo observaba desmoronarse lentamente y no sentía nada. Ni satisfacción, ni alivio. Solo vacío. Un silencio muerto, estéril, por dentro. Lo que alguna vez fue un hogar se convirtió en una sala de vigilancia. Caminaba por el departamento como un sospechoso esperando su sentencia. Y yo le permitía sufrir. No sabía que leía todos sus mensajes. Que tenía copias de sus transacciones bancarias. Que ya había visto las ecografías que le envió a ella. El mismo rostro que me mentía en la cama, sonreía en las fotos, con la mano sobre su vientre. Quería borrarlo todo. A él, a ella, a mí misma. Pero en lugar de eso, empecé a actuar. De forma sistemática. Estratégicamente. Como lo hago en el trabajo. Solicité el traslado a otra unidad al Departamento de Investigación de Relaciones Internas. Donde hay más poder, más acceso, más influencia. No buscaba venganza por emoción. Buscaba una destrucción controlada. Él aún no sospechaba que lo estaba perdiendo todo. Cambié las contraseñas de nuestras cuentas compartidas. Saqué el dinero de nuestras cuentas. Transferí el coche, que él consideraba suyo, a nombre de mi padre. Y lo hice de manera que ni el banco notó nada extraño. Porque en el matrimonio, yo tenía todos los derechos. Y los usé. Y luego jugué mi carta maestra. Fue inesperada. Me encontré con ella. No directamente. Sabía cuando iba a la clínica para sus chequeos. Aparecí allí por casualidad, de civil.
Simplemente me senté a su lado en el pasillo. Se estremeció al verme. Y eso fue suficiente. No dije una sola palabra. No sonreí. No me moví. Solo la miré a los ojos. Sin emoción. Sin ira. Solo silencio. Pero ese silencio pesaba más que cualquier grito. Huyó de la clínica. Y al día siguiente le escribió a él, diciéndole que ya no quería tener nada que ver. Que tenía miedo. Que todo se le estaba yendo de las manos. Vi ese mensaje en tiempo real. Y esperé a que él me dijera algo. Esperé honestidad. Pero mintió. Otra vez. Dijo que el padre de ella estaba en contra de su relación. Que ella temía por el bebé. Y entonces lo entendí, esa persona no va a cambiar. Está podrida hasta los huesos. No es débil, ni está confundido. Está podrido. Y si lo dejo todo así, seguirá adelante como si nada. Encontrará una nueva víctima. Construirá una nueva mentira. Por eso decidí que pondría un punto final. Pero no para él. Para mí. Recogí sus cosas. Cada prenda. Las llevé al garaje. Y allí las dejé. Sin advertencias, sin palabras. Simplemente las dejé. Y cuando entró en casa, yo estaba en medio del dormitorio vacío, con los papeles en la mano. Divorcio. Él guardó silencio. Como un ladrón atrapado en el acto. No dije nada. Y no lo haré. Porque las palabras ya no valen nada. Él lo perdió todo. Yo perdí las ilusiones. Pero lo que viene es el final. Un último paso que cerrará todo. Y ya sé cuál será. Porque esta vez no soy solo una mujer traicionada. Soy una mujer que sobrevivió. Y que se asegurará de que su nombre quede para siempre asociado únicamente con la vergüenza. Rompí todos los lazos oficiales con él. Pero él aún respiraba el mismo aire, caminaba por las calles de mi ciudad como un fantasma que se negaba a desaparecer. Y no podía permitir que simplemente se desvaneciera sin dejar rastro. Su vida estaba arruinada solo en parte. Pero yo necesitaba una destrucción total, irreversible. Sabía que tenía manchas oscuras en su pasado. Cosas de las que no hablaba ni conmigo. Todos tienen esqueletos en el armario. Pero no todos tienen acceso a bases de datos, informes internos y expedientes personales. Revisé todo. Sus primeros casos. Quejas por conducta inapropiada en trabajos anteriores. Incumplimientos contractuales. Incluso un antiguo episodio en el que fue detenido, pero el caso se encubrió gracias a sus contactos. Ahora esos contactos ya no existían. Envié cada documento a donde debía. Sin firma. Sin huellas. Anónimamente, pero metódicamente. Por correo, a través de conocidos, mediante fuentes internas. Y muy pronto llegaron los resultados. Lo llamaron. Iniciaron una investigación interna. Me llamó. No para pedirme ayuda, sino con pánico. Pero no contesté. Porque eso era solo la primera ola. La segunda ola fue aún más sucia. Comenzó con ella. Ella pensaba que alejándose de él lo detendría todo. Que había evitado la tormenta. Pero los pecados no desaparecen. Solo esperan a hacerse públicos. Y yo lo hice. Envié el vídeo. A su familia. A su trabajo. A su prometido, sí, tenía otro, con quien ya se había comprometido antes de volver a ver a mi marido. Me aseguré de que todos vieran su verdadero rostro. El vídeo donde entra al coche de mi marido. Donde se besan en el estacionamiento del hospital. Donde acaricia su vientre y sonríe. Y otro más, donde llora en el pasillo de la clínica al verme. Sabía que eso destruiría su reputación. Y así fue. El prometido canceló el compromiso. Perdió su trabajo. Fue expulsada del piso que alquilaba. Pero eso no fue tortura. Fue la verdad.
Desnuda, sin adornos. Sin sangre. Solo consecuencias reales para actos reales. Mi ex, por su parte, estaba completamente aislado. Fue suspendido del trabajo. Formaron una comisión. Y me aseguré de que el golpe final fuera público. Un encuentro de todas las partes, en el juzgado. Bajo juramento. Y no fui sola. Llevé pruebas. Vídeos. Extractos bancarios. Cartas. Y el embarazo que había comenzado antes de nuestro divorcio. Él lo negó. Gritó. Perdió el control. Y entonces el juez dictó sentencia, yo obtuve todo. Bienes. Compensación. Reputación. Y lo más importante, el reconocimiento público de su culpa. Después de la audiencia, intentó acercarse a mí. No para suplicar. Con rabia. Quería culpar a alguien. Pero me detuve y lo miré a los ojos. Sin palabras. Y se quebró. Justo allí, en las escaleras del tribunal. Se sentó en el suelo, como un jarrón roto. Un hombre sin pasado, sin futuro. Solo entonces entendió que lo había perdido todo. Y que no podría empezar de nuevo. Porque su pasado ahora vive en cada línea de la sentencia. Y ella. Ella desapareció. Quizás se fue. Quizás busca un médico para arreglar algo. Pero su nombre ahora está en el registro de personas implicadas en el engaño a un funcionario público. Y eso es una mancha para toda la vida. Yo estaba de pie sobre las ruinas de sus vidas. Tranquila. Cansada. Pero no rota. Porque lo que viene ahora es el acto final. El final no llegó de repente. Se arrastró en la oscuridad, silencioso, denso, como una niebla que asfixia todo a su paso. No tenía prisa. Porque lo que más duele no es el golpe. Es la espera. Cuando sabes que ya no habrá nada más. Cuando por fin ves que el final existe. Y que es real. Después del juicio, no volví a saber de él. Pero yo sabía. Se quedó en la ciudad. Caminaba por las noches como un fantasma. Se mudó a un departamento barato en las afueras, donde las paredes descascaradas recordaban todo lo que se había perdido. Sus colegas se apartaron de él. Sus amigos desaparecieron. Su nombre se convirtió en sinónimo de humillación. Ni siquiera pudo conseguir trabajo, no después de que yo entregara a todas las personas clave de la ciudad la cronología completa de quién había sido realmente. Sin mentiras. Sin adornos. Su teléfono ahora estaba en silencio. Solo silencio. Nadie llamaba. Nadie escribía. Ni siquiera ella. Porque ella tuvo su castigo. El bebé nació prematuramente. Complicaciones médicas. El padre se negó. Su familia la rechazó. Se quedó sola, sin apoyo, sin estabilidad, sin futuro. No me alegré por eso. No fue un triunfo. Fue consecuencia. Resultado de sus propias decisiones. De su propia suciedad. Yo ya no intervenía. Caían por sí solos. Lentamente. Dolorosamente. A la vista de todos. Y yo vivía. No por venganza. Por mí. Terminé la recertificación. Me transferí a otra unidad, investigación de corrupción dentro de las fuerzas del orden. Estaba en mi lugar. Entre mentiras, falsedades, informes manipulados y asuntos turbios. Porque había visto lo fácil que se derrumban las fachadas. Y sabía cómo quemarlas. Un año después, volví a saber de él. Lo encontraron en una habitación, solo, con una botella vacía de alcohol barato. No muerto. Pero roto. Hablaba solo, grababa mensajes de voz que nunca enviaba. Lo llevaron a un psiquiatra. Le diagnosticaron paranoia, depresión, trastorno de personalidad. Ya no era una amenaza. Era un fragmento de persona.
Y hasta los que no lo conocían le temían. A ella la vi por última vez a través de la ventana de un centro social. Estaba bajo la lluvia, con el niño en brazos, rogando por ayuda. Y pasé de largo. No porque fuera cruel, sino porque en esta historia no había inocentes. Cuando la gente cruza límites, destruye vidas ajenas, juega a ser Dios, el final siempre es el mismo. Se pudren. Lentamente. Públicamente. Sin posibilidad de redención. Yo no fui una bedugue. Solo encendí la luz. Y todo lo podrido se hizo visible. Ahora vivo en silencio. Sin él. Sin pasado. Pero con la memoria de que la mentira siempre regresa. Y lo más aterrador no es la muerte. Lo más aterrador es vivir a su sombra. Como ellos. Para siempre. Si esta historia te tocó, deja tu huella. Escribe en los comentarios qué piensas sobre las acciones de cada uno. ¿Quién crees que merecía compasión? ¿Y quién un castigo aún más duro? Tal vez tú mismo o tú misma has vivido algo parecido. Este es un espacio donde serás escuchado. Cuéntanos tu historia. O simplemente deja un comentario, si tu corazón no puede quedarse callado. Suscríbete si quieres más historias reales, intensas, sin adornos ni máscaras. Aquí no jugamos a buenos y malos, mostramos la vida tal como es. Dale like si sentiste como esta verdad se te mete bajo la piel. Eso ayuda a que estas historias lleguen a quienes realmente las necesitan. Comparte este vídeo con quienes deben saber que la mentira siempre tiene un precio. Este canal no trata solo de traición o dolor. Trata de la vida real. Y de cómo, incluso después de ser destruido, uno puede levantarse.